Dios les bendiga a todos en esta noche. Damos gracias al Señor por estar presentes en la casa del Señor. Y el tema que nos va a ocupar esta noche tiene que ver con evangelismo mundial. Hoy más que nunca se hace necesario, imperativo, que cada uno de nosotros como cristianos llevemos el evangelio de Cristo a otras personas. Vamos a suponer que de todos los que estamos presentes en esta transmisión, vamos a suponer que fueran 200 personas. Si cada una de esas 200 personas se dispusiera a ganar a una persona para Cristo en lo que va del resto del año, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, nos duplicaríamos a unas 400 personas de creyentes. Entonces esta noche el objetivo es persuadirnos a la importancia de compartir el evangelio de Cristo a los que no lo conocen. Vamos a orar y pedirle al Señor su bendición. Padre eterno, te damos gracias por este tiempo que tú nos das. Te damos gracias por la vida que nos has permitido para que podamos, Señor, compartir tu palabra a aquellos que no la conocen. Gracias, Padre, por tu palabra eterna, y te rogamos que ella sea de bendición en nuestros corazones. En Cristo te lo rogamos. Amén y amén. Vamos a ir a nuestras Biblias al Evangelio de Lucas capítulo 24. Y ahí veremos el verso 46 al verso 48. Lucas capítulo 24, versículos 46 al verso 48. Dice la palabra de Dios: y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. El evangelio de Cristo sale de la ciudad de Jerusalén, la capital de Israel. Y luego dice la Biblia, Hechos 1:8, me seréis testigos en Jerusalén, Judea al sur de Jerusalén, Samaria al norte de Jerusalén y hasta lo último de la tierra. Es interesante que aparte de haber tenido los medios de comunicación como la televisión, la radio, la literatura impresa, que han dominado por gran parte del siglo pasado y este siglo, pero hoy tenemos este avance tecnológico como es el YouTube, el Facebook, Instagram, Internet, otros medios a través de los cuales podemos comunicarnos. Estos medios que estamos usando ahorita son el cumplimiento de la palabra de Dios. Estamos viviendo los días finales, porque dice la Biblia que el evangelio debe de ser predicado a todo el mundo, y entonces vendrá el fin. Entonces el texto dice que estaba escrito cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, fue el cumplimiento de la palabra de Dios. Fue necesario que el Cristo padeciese. El Papa de Roma dice que Cristo fracasó en la cruz del Calvario. Al dejarse crucificar y al morir, el Papa repitió eso en Filadelfia, en los Estados Unidos, y en un país africano, en frente de jefes de Estado, dijo que Jesús fracasó al morir en la cruz. La Biblia dice que estaba escrito y fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. La culminación de la misión de Cristo en la tierra se culmina con su resurrección, venciendo la muerte. Y como resultado de su resurrección, dice la Biblia que se predicase en su nombre, en el nombre de Jesús, el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén.
Desde Jerusalén sale el Evangelio a todo el mundo. Y le dice Jesús a los discípulos: vosotros sois testigos de estas cosas. Los discípulos fueron testigos del ministerio de Cristo, fueron testigos de su muerte, de su sepultura y también de su resurrección. Vamos a pensar en el hecho que la necesidad de evangelizar las almas perdidas es muy grande. Es una necesidad imperativa llevar el Evangelio a todas las personas que no lo conocen. Cada uno de nosotros, cada cristiano, tiene la responsabilidad de comunicar el Evangelio a cada persona. Según las estadísticas sobre evangelismo mundial, 1.600 millones de personas no han sido alcanzadas con el Evangelio de Cristo. Eso representa aproximadamente el 29.6% de la población del mundo. Nunca ha sido evangelizada. Se calcula que por lo menos el 33% de la población del mundo son cristianos nacidos de nuevo. La Biblia dice que la mies es mucha y son muy pocos los obreros en la viña del Señor. Muy pocas personas sirven al Señor dentro de la iglesia. Muy pocas personas, cristianos, comparten el Evangelio a otras personas. La mayoría de creyentes en Cristo Jesús guardan silencio con su familia, con sus vecinos, en sus trabajos, en la escuela, con los familiares. Guardan silencio en relación al Evangelio de Jesucristo. No porque no tengan oportunidades, sino porque no tienen la determinación de compartir la palabra de Dios en todo tiempo, a tiempo y fuera de tiempo. El país con el mayor crecimiento evangélico en el mundo es el país de China. Se calcula que cerca de 10,000 personas reciben a Cristo cada día en China. El costo anual del trabajo misionero a nivel internacional es de por lo menos $1,750 millones cada año. Solo el 2.4% de cristianos trabajan en el campo misionero internacional y más de 31 países han cerrado sus puertas a la proclamación del Evangelio de Jesucristo. Los Estados Unidos está alineándose en esa dirección, de cerrar sus puertas a la predicación del Evangelio. Es posible que un día lo que estamos haciendo ahora a través de Facebook o a través de YouTube llegue también a su final. ¿Por qué razón? Porque el mundo se prepara para adorar a un personaje que gobernará el mundo por espacio de 3 años y medio. Se llama el Anticristo, que va a usurpar el lugar de Cristo y el nombre de Cristo para demandar adoración de todas las personas en el mundo. Se calcula que desde la muerte de Cristo hasta el presente siglo, el 33% de la raza humana ha sido evangelizada. Y más de 69 millones de cristianos han muerto por causa de la predicación del Evangelio de Jesucristo. Déjeme decirle una cosa. Hay un holocausto internacional en preparación para los días finales. Este holocausto internacional ya está en progreso. Ya hay cristianos que están siendo asesinados en Asia y en África por causa del Evangelio de Jesucristo. Muchas veces nosotros le pedimos al Señor que aleje de nosotros cualquier persecución. Pero déjeme decirle una cosa. Debemos de preocuparnos si no somos perseguidos por causa del Evangelio. Porque la Biblia dice que seremos aborrecidos por causa del nombre de Jesús. Si nosotros vamos a una casa
y le compartimos algo religioso de Buda, Zoroastro, Confucio, Mahoma, Carlos Marx, la gente no tiene problema con eso. Es cuando nosotros mencionamos el nombre de Jesús que la situación se pone complicada. ¿Por qué? Porque el nombre de Cristo parte toda relación entre amigos, familiares, vecinos y conocidos. El nombre de Jesucristo. Inmediatamente que nosotros introducimos el nombre de Jesús, en ese momento se da una división por causa del nombre de Cristo. La gente no tiene problema de saber de religión. No hay problema, están abiertos para eso. Pero no están abiertos a conocer de Jesucristo. Como no lo estaban los atenienses cuando Pablo llegó a predicar y encontró un monumento que decía al Dios no conocido. Y Pablo le dijo a los atenienses: observo que en todo sois muy religiosos. Y veo que hay un monumento aquí que está dedicado al Dios no conocido. Y dice Pablo: de este Dios les quiero hablar yo. Y la gente se amontonó para escuchar al apóstol Pablo. Y cuando habló de la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo, los atenienses le dijeron: ya te oiremos de estas cosas en otra ocasión. Pensábamos que el Dios no conocido era semejante a todos los altares que tenemos aquí en la ciudad de Atenas. Ahí está el problema. Veamos en primer lugar qué significa ser un testigo. ¿Okay? Cuando hablo de testigo, quiero hacer una aclaración. No estamos hablando de los testigos de Jehová. Estamos hablando de un testigo cristiano, una persona que da testimonio del Evangelio de Jesucristo. Vayamos al libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8. Hechos, capítulo 1, versículo 8. En este pasaje veremos lo que distingue a la iglesia de Cristo del sistema religioso autollamado cristiano e iglesia. Veamos lo que lo dice el capítulo 1, verso 8. Leamos todos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Para qué es el poder que nos dio Jesús? ¿Para sanar a las personas en la iglesia? ¿Para hacer obras sociales? ¿Para botar gente y convulsionarlos enfrente de toda la congregación? No. El poder del Evangelio, el poder del Espíritu Santo nos ha sido dada para que seamos testigos del Evangelio de Jesucristo. Si una persona no ha nacido de nuevo, si una persona no ha sido sellado por el Espíritu Santo, no tiene ni autoridad ni poder de testificarle a otras personas acerca de Jesucristo. El poder inclusive no es político. El poder no es económico. El poder es espiritual. Porque la iglesia de Cristo, la iglesia del Nuevo Testamento, la iglesia bibliocéntrica, cristocéntrica, no tiene ninguna ambición ni política ni económica. Las iglesias no somos dueños de supermercados, no somos dueños de bancos, no tenemos grandes cantidades de dinero en los bancos invertidos, no tenemos una cantidad de oro en las bóvedas, no tenemos absolutamente nada. Porque lo que necesitamos para predicar el Evangelio de Jesucristo es el poder del Espíritu Santo. Sin el poder del Espíritu Santo no podemos ser testigos. Y sin el poder del Espíritu Santo estamos abiertos para predicar otro evangelio o una perversión del Evangelio de Jesucristo. Como creyentes en Cristo, no en María, en Cristo, no en los santos, en Cristo, no en los ángeles, en Cristo, no en tradiciones, en Cristo. Como creyentes en Cristo,
es necesario que podamos entender lo que significa ser un testigo. No estamos interesados en saber lo que hace el testigo. Oiga bien lo que estoy diciendo. En este momento no estamos interesados en saber lo que hace el testigo o lo que dice el testigo o a dónde va el testigo. Primeramente necesitamos saber qué significa ser un testigo de Cristo. Porque cuando ya entendemos qué significa ser un testigo de Cristo, ahora necesitamos saber qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que tenemos que decir y a dónde es que tenemos que ir. Pero no antes, hasta que entendamos qué significa ser un testigo de Cristo. ¿Cuál es la razón por la que Dios nos salvó y nos dejó en la tierra por un tiempo antes de llevarnos al cielo? Todos los que estamos vivos en este día, por la gracia del Señor, no hemos sido estadísticas, pero hoy por lo menos 250,000 personas al transcurso de esta noche habrán muerto alrededor del mundo. Por la gracia de Dios estamos vivos. Y la razón por qué estamos vivos es porque el Señor quiere que nosotros proclamemos, anunciemos, enseñemos, compartamos el Evangelio de las buenas nuevas para el pecador. El término testigo con frecuencia es usado desde el punto de vista del derecho criminal. Un testigo es alguien que personalmente ha observado un crimen y por lo tanto está calificado para testificar en relación a los hechos que ha visto. Vayamos al libro de los Proverbios, capítulo 6, verso 16 y versículo 19. Proverbios capítulo 6, versículo 16 y verso 19. De acuerdo al Evangelio de Jesucristo, un testigo de Cristo es una persona que tiene conocimiento de algo. Hay personas que me dicen, pastor, tal vez tienen 20 años de ser cristianos, de estar en la iglesia, y todavía no pueden compartir de Cristo a nadie. Mi pregunta es, ¿dónde han estado todos estos 20 años? Porque la mente, la manera que Dios diseñó la mente, es que cualquier información audible o visual que nosotros veamos o oigamos queda inmediatamente grabada en nuestra mente. Inmediatamente. Cuando yo estaba chico, tal vez unos 8 años o 7 años, en mi país habían transformadores de energía eléctrica y muchos de ellos tenían una lucecita redonda que era como una especie de tapón de color verde. Ese color a mí todo el tiempo me llamó la atención. Hace unos días venía por la carretera y de noche pasó un vehículo en dirección contraria y traía luces de color verde, similar a ese tapón verde que yo miraba en los transformadores en Nicaragua cuando estaba chico. Inmediatamente que vi la luz, inmediatamente me acordé de los transformadores y de la luz verde instantáneamente. Y eso lo miré hace, no les digo hace cuánto, ¿verdad? Hace muchos años lo miré. Quiero decirles con esto el poder que tiene la mente. Si nosotros venimos a la casa de Dios con atención a escuchar la palabra de Dios, la palabra quedará grabada en nuestro corazón. Una vez estaba en un lugar y miré en la pantalla de la televisión escrito Hebreos 4:12 y lo leí y me impactó de tal manera que derramé lágrimas solamente con ver el texto en la pantalla de un televisor, porque yo recuerdo el texto bíblico inmediatamente que lo vi. A menos que nosotros vengamos y nos durmamos en la iglesia o traigamos tapones en los oídos, es probable que en 20 años no sepamos cómo hablar de Jesucristo. Pero la mujer samaritana, el mismo día que conoció a Jesús
como su Salvador personal, como el Mesías prometido, ese mismo día fue a su pueblo y se trajo a la mayor cantidad de personas para que vinieran a escuchar el mensaje de Jesucristo. Y luego le dijeron: mujer, ya no solamente creemos por tus palabras, ahora nosotros lo hemos escuchado directamente de Jesús. Probablemente, no sé, 50%, 70% del pueblo recibió a Jesucristo. La mujer no tenía ni un día completo de ser convertida, y con eso que conocía, ese algo que conocía, fue suficiente para compartir la palabra de Dios a otras personas. Para que nosotros seamos testigos, tenemos que conocer algo, tener conocimiento de algo. Si nosotros calculamos cuántos años tenemos de cristiano, definitivamente tenemos bastante información. Y esa información que ya tenemos en nuestro corazón, nuestra propia conversión al Evangelio, nos convierte en testigos ya calificados del Evangelio de Jesucristo. No necesita recibir un seminario de 10 años. Su conversión es suficiente información para testificar de Cristo a otras personas. Veamos Proverbios 6:16. Dice: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Verso 19: el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Hay testigos falsos del Evangelio de Jesucristo. El sistema católico romano cumple con esta declaración bíblica, porque el mensaje que predica es un mensaje falso. Es un testigo falso del Evangelio de Jesucristo. Imagínense que en una Biblia católica, de acuerdo a los concilios de la Iglesia Católica Romana y de acuerdo al Código de Derecho Canónico, toda Biblia católica debe de tener 2 sellos en la primera o la segunda página. Se llama Nil Obstat y el imprimatur. El Nil Obstat significa que el Vaticano, los censores del Vaticano, los sabios del Vaticano, los exégetas del Vaticano, los eruditos del Vaticano, han revisado esa Biblia de página a página y no le encuentran ningún error. Y el Nil Obstat significa que está autorizada para ser impresa, está libre de errores. Y el sello del imprimatur es la autorización para poderse imprimir la Biblia. Imagínense, Dios depende de estos individuos para que autoricen su palabra, cuando la palabra de Dios es eterna. Y Dios existe antes que este sistema perverso existiera. Y le ha robado al mundo católico miles de años, 1600 años, que no ha podido leer la palabra de Dios. Y ahora ya la pueden leer, pero hay un problema: no pueden interpretar lo que leen, no lo pueden creer, porque solamente la iglesia tiene la autorización de interpretarla. Entonces la persona lee, pero no puede creer eso, porque no tiene la autorización de interpretar lo que lee. Por ejemplo, si la Biblia dice que el justo por la fe vivirá, como descubrió Martín Lutero en la palabra de Dios, el católico no puede creer eso. Eso no es cierto. Tiene que ir al sacerdote, al arzobispo, al cardenal, al papa, para que le interprete lo que eso significa. ¿Qué le parece? Cuando la palabra de Dios puede ser entendida aún por la persona más sencilla en el mundo. Veamos en segundo lugar, no lo que es la gran comisión, es lo que no es la gran comisión. Repito, segundo punto, lo que no es la gran comisión. Vayamos a Marcos 16:15. Marcos capítulo 16, versículo 15. Este es el mandato de Jesús a todos los discípulos y a toda la iglesia
por los pasados 2000 años y por los años que nos resten en esta tierra. Este es el mandato de la palabra de Dios. Veamos lo que dice el texto. Y les dijo, lean todos juntos: id por todo el mundo y predicar, ¿qué cosa? Tradiciones, misas, rezos, exorcismo. Predicar el evangelio ¿a cuántas personas? A todas. A todas las naciones, a todos los grupos étnicos, a todas las lenguas en todas partes de la tierra. ¿Qué le parece? Esta Biblia que nosotros tenemos en nuestras manos, traducida al castellano por Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, traducida de los idiomas originales hebreos y griego. Esta Biblia originalmente se llamaba la Biblia del oso, porque en la portada tenía un oso que estaba parado en un árbol buscando en un panal de miel, porque la palabra de Dios es como miel a nuestro paladar. Estos dos hombres eran monjes católicos romanos que se convirtieron al Evangelio de Jesucristo y decidieron traducir la Biblia al castellano en el año 1570 aproximadamente, y tuvieron que pagar con sus vidas. Su sangre fue derramada por haber traducido la Biblia al idioma castellano. ¿Qué le parece? Y esta es la Biblia de mayor circulación en la historia del mundo hispano. Aún la palabra de Dios ha llegado con la sangre de los mártires. La Biblia dice: id por todo el mundo. Amados, cuando no seamos perseguidos, debemos de preocuparnos. Cuando todo está bien, debemos de preocuparnos. Quiere decir que no estamos impactando a nadie. Pero cuando tengamos conflicto, cuando tengamos persecución, es porque algo estamos haciendo. Pero si todo está tranquilo, preocúpese. Porque el que predica el Evangelio debe de encontrar obstáculos en el camino de su vida. La orden de Cristo a sus discípulos es predicar, anunciar, proclamar el Evangelio de Jesucristo, el mensaje de las buenas nuevas. Nuestra misión no es predicar nuestro propio mensaje, no es expresar nuestras propias opiniones, no es hacer trabajo social. Nuestro trabajo es proclamar palabra por palabra el mensaje de la palabra de Dios que nos ha sido encomendado. De ahí que usted no comparte el Evangelio si usted no tiene una Biblia en sus manos. No un teléfono, una Biblia en sus manos. No una computadora, no un tablet, una Biblia en sus manos. Porque en 40 años de ser pastor, mi Biblia nunca se me ha frisado. Nunca se le ha acabado la batería. Siempre ha tenido batería y nunca se me ha frisado. Cada vez que la abro, dice lo mismo en todo lugar, en todo tiempo. Nunca me ha dejado avergonzado. Porque esto es bien importante. Este libro es importante. La gente respeta este libro. No respeta un teléfono. Imagínense, si yo salgo para la iglesia con mi telefonito anticuado que vale $19 y salgo para la iglesia, ¿cuántas personas creen que yo voy a la iglesia con ese teléfono? Y ahí en la iglesia lo saco y busco los textos bíblicos en este teléfono. Pero cuando salgo con una Biblia, las personas saben que soy evangélico y saben que voy a la iglesia. Es parte de nuestro testimonio. Ahora, no importa si al predicador le gusta el mensaje o no. El cartero, no las personas que roban carteras, sino el cartero, el del correo, que va a entregar cartas en las casas. Muchas veces sus cartas traen mensajes de dolor, mensajes de tristeza. Pero él me entrega unas cartas y otras no. Su responsabilidad es entregar los biles, los cobros, las demandas, los anuncios de muerte de algún ser querido, la boda de alguien, el nacimiento de alguien. Su responsabilidad es entregar el mensaje
como viene contenido en la carta. Su trabajo no es seleccionar qué cartas entrega y cuáles no. Es entregar las cartas, no importa el contenido. Nuestra tarea es entregar el mensaje, nos guste o no nos guste. Debemos de comunicarlo con fidelidad, sin interpretarlo en representación de Dios. Nunca debemos disculparnos de lo que Dios dijo en su palabra. Él lo dijo y punto. Esa es su palabra. Veamos lo que nos dice el apóstol San Pablo en 1 Corintios capítulo 9, versículo 16. 1 Corintios 9, 16. Esta no es una opción, es un mandato bíblico en el modo imperativo. Dice el texto en Marcos 16, 15, id, modo imperativo del verbo. No es una opción, es un mandato, no hay escapatoria. Pablo lo entendió con suma claridad. Veamos lo que dijo en ese texto bíblico. Veamos. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el evangelio. Si nosotros no le hablamos a otras personas de Cristo, probablemente muramos prematuramente. Porque ¿qué estamos haciendo aquí? Nada. Estamos viviendo para nosotros. No estamos siendo instrumentos de la palabra de Dios, voceros, atalayas, anunciándole al mundo la necesidad de la salvación en Cristo Jesús. Pero si cumplimos con el mandato de Dios, es probable que vivamos todos los años que Dios ha planificado que vivamos en esta tierra. Pero por no obedecer a Dios, por no cumplir el mandato de la palabra de Dios, podría nuestra vida terminar más temprano. Porque Dios no nos creó para vivir en nuestra zona de confort, en nuestra zona de comodidad. Dios nos salvó para que seamos voceros de proclamación del Evangelio de Jesucristo. Sin embargo, pareciera que la iglesia de Cristo está haciendo de todo menos predicar el Evangelio. Aunque le demos de comer al hambriento, vistamos al desnudo, construyamos casas para los pobres, esa no es la gran comisión. Ahora, no es malo hacer trabajo social, pero esa no es la orden dada por Jesucristo. Tampoco la orden es ir a sanar a todo el mundo y hablar en lenguas y votar gente. Esa no es la misión. La misión es predicar el Evangelio. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La pregunta es, ¿estamos siendo testigos de la palabra de Dios? Veamos en tercer lugar la diferencia entre cristianismo y religión. Aquí a mi izquierda están algunos de los símbolos de las religiones del mundo, como el cristianismo, ese cristianismo organizado, el hinduismo, la religión musulmana, el hinduismo, entre otras. El mundo está lleno de religiones. No necesitamos más religiones. Dios optó por revelación, no por religión. ¿Ve la diferencia? Revelación, no religión. El mundo tiene religión, pero no tiene revelación de la palabra de Dios. La Biblia es la revelación de la palabra de Dios. A veces nosotros proclamamos algo tal vez muy incierto y no bíblico cuando decimos que vamos a cambiar el mundo para Cristo. Eso no es cierto. El mundo no va a cambiar. Dios nos ha enviado a predicar el Evangelio. Nuestro mundo tiene una enfermedad incurable, una epidemia incurable. No hay vacuna que lo pueda resolver. Está destinado a la destrucción por causa del pecado. Hemos sido enviados a sembrar el Evangelio en el corazón de las personas,
pero no todo el mundo recibirá a Jesucristo como Salvador personal. La Biblia dice que el camino a la perdición es un camino ancho y todo el mundo va en ese camino. Pero el camino de la salvación es angosto y estrecho y muy pocos lo encuentran. Muy pocas personas siguen a Jesucristo. Pero la inmensa mayoría del mundo sigue el camino de la perdición. El mundo no va a cambiar. Hay personas que cambiarán, que serán transformadas, salvadas por el Evangelio de Jesucristo. Pero no cada persona va a recibir a Jesucristo. ¿Por qué? Porque su corazón está empedernido y están determinados a seguir en un camino contrario a la palabra de Cristo. Dios nos ha enviado a cambiar la vida de las personas, de los individuos, con el Evangelio de Jesucristo, a llamarlos al arrepentimiento y a confesar sus pecados a Cristo para recibir el perdón de sus pecados. El pecador debe reconocer que es pecador y que está perdido fuera del Evangelio de Jesucristo. Cristo debe ser su único Señor y Salvador y debe de reconocer que Cristo murió por sus pecados en la cruz, en un lugar llamado Gólgota, lugar de la calavera, en las afueras de la ciudad de Jerusalén. Jesús promete vida eterna. Este es el Evangelio de Cristo. Jesús promete vida eterna a los que por la fe le han recibido y han creído a su palabra. Sin embargo, la religión enseña que todos los seres humanos son buenos y que todo el mundo entrará al cielo. El Papa de Roma, el Papa Francisco, dice que aún los ateos van a ir al cielo, aunque ellos no creen en Jesucristo. Porque dice que ellos también hacen buenas obras. No es por obra la salvación, es por gracia, por fe en Cristo Jesús, que Cristo pagó el precio por nuestros pecados. La religión enseña que las obras son buenas para alcanzar la salvación. La religión representa la intención del ser humano de alcanzar la salvación por sus propios medios, sin la participación y la iniciativa del Dios de la Biblia. La religión, sin ofrecer ninguna seguridad de salvación, motiva al ser humano a luchar por su propia salvación por medios humanos y religiosos. Vayamos al libro de Isaías, capítulo 53. Libro de Isaías, capítulo 53. Veamos los 12 versículos que están contenidos en este pasaje bíblico. Isaías capítulo 53. Veamos lo que dice la palabra de Dios. Dice el escritor bíblico: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Quiero hacer notar lo que dice el verso 2. Siempre en las fotos, en las películas de Jesús, Jesús siempre aparece bien peinadito, con un cabello bien arregladito, con champú, su barba bien arreglada, muy excelente, muy bonito, muy atractivo. Pero aquí estamos leyendo una foto de Jesucristo. No es nada parecido con lo que se nos enseña. Veamos otra vez el verso 2. Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. Primer característica de Jesús: no hay parecer en él, no se parece a nadie. No se puede describir su rostro, no hay hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Jesús no vino a impresionar al mundo con su físico. No atractivo, no hermosura, ningún parecer. No se parecía a nadie. Y muy probablemente el color de su piel quizás era un poco morena, por causa de la inclemencia del sol en el Medio Oriente. Versículo número 3. Despreciado y desechado entre los hombres,
varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros, sin excepción alguna, nos descarriamos como oveja. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Lo oyó, lo voy a repetir. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará la iniquidad de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Esta es la realidad del sufrimiento de Jesucristo. Cada ser humano que rehúse creer al Evangelio de Cristo, cada ser humano que rehúse confesar con su boca a Jesús como el Señor y Salvador personal de su vida, cada persona que rehúsa invitar a Cristo a venir a su vida para que le salve, pagará eternamente las consecuencias de su rebelión contra Cristo y contra su palabra. Veamos en cuarto lugar, excusas para no creer en Cristo. La gente está muy ocupada. Uno de los fenómenos que observo en todo lugar, en un avión, en un aeropuerto, en un supermercado, en un restaurante, y a veces hasta caminando en la calle sin fijarse si viene un vehículo o no, es que las personas todo el tiempo tienen sus teléfonos en la mano. No tienen tiempo para nada más. Es más fácil que se comuniquen por el teléfono con alguien y no con la persona que está a su lado. Menos que tengan tiempo para Jesucristo. Están entretenidas en el deporte, en el trabajo, en el entretenimiento, pero no tienen tiempo para Cristo. El pecador dice: hoy no tengo tiempo para creer en Cristo. Sin embargo, la Biblia dice que hoy es el día de salvación. No, mañana. Nosotros no contamos con el mañana. El hoy es lo que nosotros tenemos en nuestras manos. Ninguno de nosotros sabe si nos levantaremos mañana. Solamente Dios sabe. Y si nos levantamos es porque Él tiene un plan para nosotros y debemos de cumplir ese plan en nuestra vida. Hay personas que dicen: yo no soy un gran pecador. La Biblia dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Las personas dicen: yo no soy una persona muy buena, pero la Biblia dice que no hay ni siquiera una persona buena, solamente Dios.
Dios es muy bueno y no creo que me enviará al infierno, dicen algunas personas. La Biblia dice que el que no cree en Cristo ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El asunto de la salvación es apremiante. La muerte no es peligrosa ahorita, o más peligrosa de lo que era en el momento que Adán y Eva pecaron. La muerte ha sido peligrosa por los pasados 6,000 años. Constantemente es un peligro de que en un segundo nosotros partamos de esta vida a la eternidad. No es el coronavirus que ha complicado la vida en la tierra. La vida ha estado complicada por los pasados 6,000 años con el virus del pecado. El coronavirus no lo va a enviar al infierno, el pecado sí. La incredulidad sí lo enviará al infierno. La incredulidad puede causar su muerte prematura. La Biblia dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. La Biblia dice que los días de nuestra edad son 70 años y 80 los más robustos. David dice: enséñame a contar mis días de modo que traiga sabiduría al corazón. La sabiduría solamente viene de parte de Jesucristo, de parte de su palabra. En Hebreos capítulo 3 versos 7 al 8 dice la Biblia: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, hoy, no mañana, no pasado mañana, no dentro de un mes, no dentro de un año, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. Porque Dios se puede airar en un momento dado si rehusamos obediencia al Evangelio de Jesucristo. Romanos 3, del 10 al 11 dice la palabra de Dios: como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Una vez estaba en una reunión entre los cuales estaba un abogado, un doctor y un jugador de golf. Le pregunté al abogado: si usted se muere ahorita, ¿dónde iría su alma? Me dijo: al cielo. ¿Por qué? Porque soy bueno. Entonces le dije: lea Romanos 3 del 10 al 11. Lo leyó, le volví a preguntar que dónde iba si moría y me dijo: al infierno. Y le dije: ¿y ese cambio? En menos de un minuto cambió todo. Iba para el cielo y ahora va para el infierno. Me dice: porque la Biblia dice que yo no soy bueno. Buenísimo. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay una persona en este planeta, después de Adán y Eva, que no haya pecado. No hay una persona. Dice la Biblia: por cuanto todos pecaron, y consecuentemente, a consecuencia de, por causa del pecado, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte. El pecado tiene un pago, un salario, tiene un resultado. Dice: porque la paga del pecado es muerte, y aunque el pecado paga con la muerte, la separación del hombre de Dios, la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es la vida eterna en Cristo Jesús. Nosotros determinamos si queremos recibir el regalo o no. Ahí está, la oferta está para cada ser humano. Jesucristo murió por todo el mundo. Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero hay personas que mueren y van al infierno. ¿Por qué? Porque no creyeron en Cristo Jesús. No creyeron a su palabra, no creyeron al Evangelio, creyeron a cualquier cosa, menos a Cristo. Romanos 5:8 nos dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué le parece? Dios muestra, el amor de Dios es tan grande, que desde que éramos niños, ya Dios
empezaba a trabajar nuestra vida para que conociéramos el Evangelio de Jesucristo. Dice la Biblia que si no volvemos como un niño, dice la palabra de Dios, no entraremos al reino de los cielos. Dice la Biblia que de los niños es el reino de los cielos. Dios está interesado en nuestra salvación. Pero si el niño no es educado en la palabra de Dios, a medida que va creciendo, su corazón se va endureciendo y apartándose cada día de Dios hasta morir como un incrédulo. Pero Dios quiere que todo el mundo sea salvo. De ahí que la Biblia dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere grande, no se apartará de él. Segunda de Pedro 3:9 nos dice la palabra de Dios: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere que cada ser humano, en cada nación, en cada lengua, en cada cultura, proceda al arrepentimiento para la salvación de su alma. Juan capítulo 3, verso 36 dice la palabra de Dios: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Sencillo, el Evangelio es sencillo. Dios lo simplificó de tal manera en la persona de Cristo que en Isaías 53, Cristo pagó todo el precio. Fue molido por nuestros pecados, murió, fue despreciado, nadie le siguió. Mientras tanto, Él moría por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Dice la Biblia: el que cree en el Hijo tiene vida eterna para siempre. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. No estará, está sobre él. Si una persona en este momento, alguno de ustedes que nos escucha, todavía no ha confesado a Cristo como el Señor y Salvador de su vida, la condenación está sobre usted ahora mismo. Si la muerte lo encuentra en este instante, usted desciende al infierno, no al cielo, porque ya está en condenación. La muerte lo que hace es activar la condenación. Por eso es importante correr a Jesucristo rápido para confesar nuestros pecados a Él, para recibirle en nuestro corazón como el Señor y Salvador de nuestra vida. Evangelio de Juan capítulo 5, verso 24 dice la palabra de Dios. Bien importante lo que dice el texto: de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. La religión le dice a usted que usted no está seguro que va a ir para el cielo, va para el purgatorio. Ahí se purga todo el mundo. Ahí están todos los papas en el Vaticano. Hasta este momento rezan por el sufragio de las almas de todos los papas que todavía están en el purgatorio. Digo, si ellos todavía están en el purgatorio, ¿dónde estarán todos sus seguidores? Porque el purgatorio ni siquiera existe. Es una invención católica romana. No está en ninguna de las páginas de la Biblia. Pero la Biblia dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra. Tenemos que escuchar el Evangelio de Jesucristo. El que oye mi palabra y crea al que me envió. No podemos creer sin oír la palabra de Dios. Tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Toda persona que cree en Jesucristo, que ha creído el Evangelio de Jesucristo, la Biblia nos dice que esa persona, su nombre es inscrito en el libro de la vida, sus pecados son perdonados y ha llegado a ser un hijo de Dios. Juan 1:12 nos dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Tenemos que creer, tenemos que recibir para apropiarnos del poder, el derecho y la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Romanos capítulo 10, versos del 8 al 10 dice la Escritura: mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón está la palabra de fe que predicamos. Mire qué importante es la boca. La boca tiene un tremendo poder. La boca puede determinar tu salvación o tu condenación.
Si le dices no a Cristo, serás condenado. Si le dices sí, con tu boca, escuchando la palabra que predicamos, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque dice la palabra de Dios, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es importante hacer una confesión verbal de Jesucristo en nuestro corazón. Según las estadísticas, cada minuto 83 personas pasan a la eternidad sin Cristo y sin salvación. Los que mueren en Cristo Jesús, la Biblia dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Dios está trabajando en todas las naciones del mundo, salvando a la gente en los lugares más recónditos del mundo, en las grandes ciudades, en todas las culturas, en todos los países, en todos los idiomas. El Espíritu de Dios está trabajando, trayendo todo un pueblo que se llama la Iglesia de Jesucristo. La pregunta es, ¿qué impide entonces el retorno de Jesucristo? Quizás pueda ser el hecho de que no hemos alcanzado con el Evangelio a las gentes de todos los pueblos, de todas las lenguas y de todas las naciones. Pero en el reinado milenial de Jesucristo, dice la Biblia, y se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque de Jehová es el reino y Él regirá a las naciones. Salmos 96:3 dice la palabra del Señor. Mire qué importante esto: proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. Amados, una de las más grandes prioridades de Dios es que su nombre y sus maravillas sean dadas a conocer entre todas las naciones. Esa responsabilidad descansa en los hombros y en el corazón de cada uno de los creyentes en Cristo Jesús. Finalicemos con un texto bíblico en Salmos capítulo número 138. Salmos capítulo 138, versículo 2. Leamos todos juntos este texto bíblico. Salmos 138, 2. Dice la palabra de Dios: me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. Oiga, ¿cuáles son las cosas más importantes para Dios? Porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El nombre de Dios y su palabra son las cosas más importantes a las que nosotros los cristianos debemos estar dedicados en proclamar. Pero a veces estamos más interesados en nuestra comodidad material, en nuestros logros materiales de este mundo temporales, en estar ocupados en cualquier cosa, menos en proclamar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo viene pronto. Mi pregunta es: ¿estás preparado para venir al encuentro con tu Dios? Padre, bendice tu palabra. Te rogamos por cada persona que ha escuchado tu evangelio. Te rogamos que traigas convicción en sus corazones. Que tu Espíritu Santo los pueda traer al convencimiento de que son pecadores y que sin Cristo están perdidos y que solamente a través de Él hay salvación. Porque tu palabra dice, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y nuestro texto bíblico final dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Te rogamos, Padre, que muchas personas
puedan abrir su corazón para invitar a Jesucristo a ser el Señor y Salvador de sus vidas, para que en la cena de la boda del Cordero puedan participar gloriosamente de esa gran bendición. En el nombre de Jesucristo te lo suplicamos. Amén y amén. Dios les bendiga.